para que se mantenga en nuestra sintonía y le espero mañana a las 8 de la noche aquí en Hechos Guatemala. Que descanse. Bienvenidos a Hijos de la Política HDP, ahora en nuevo horario, estamos los miércoles a las 9 de la noche y eso se los agradezco a todos y cada uno de ustedes televidentes que lograron pues que el horario de HDP sea un poquito más temprano para que todos podamos disfrutar de él. Esta noche vamos a hablar un poco, por supuesto, de la coyuntura nacional después de un mes y medio donde yo estuve fuera en una gira que me llevó por 7 países, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia, para hablar de un tema que como región nos tiene a todos atorados: la corrupción, el populismo, la falta de propuestas concretas de parte de nuestros gobernantes. No es una cosa que solo pasa en Guatemala, desgraciadamente a veces nos hacen creer que solo nosotros sufrimos, pero créanme decirles que no somos los únicos, aunque sí es triste volver a Guatemala para seguir escuchando casos de corrupción como el que hoy llevó a varios dirigentes del IGS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a ser arrestados y capturados por haber licitado, como siempre pasa con el IGS, una licitación que no cumplía con los requisitos y fueron administradas medicinas que desgraciadamente le dieron la muerte a varios enfermos de diabetes. Vamos a ver una pequeña nota, mis queridos HDP, para que entendamos un poquito qué fue lo que sucedió. 15 personas entre funcionarios y trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS fueron capturados por el contrato anómalo de 116 millones de quetzales a favor de la empresa PISA de Guatemala para dar servicio de diálisis peritoneal. Los operativos iniciaron en horas de la mañana de este miércoles, dirigidos por la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Entre los detenidos figura el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, y Otto Molina Stalin, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Además, está pendiente la captura de Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGS, quien está recluido en un hospital privado en la zona 13. El presidente del Banguat, conmocionado, dijo desconocer el motivo de su detención y aseguró que para él todo estará bien. Como presidente del Banco de Guatemala, lo que puedo decir es que la actividad continuará normal. Hay un vicepresidente que se hará cargo mientras esté mi ausencia en este momento. Vamos a tener acceso al expediente, lo vamos a verificar. Contrastado el expediente, obviamente empezaremos a generar la estrategia de defensa. Detalles en sí del contenido de la investigación no los tiene ni mi patrocinado ni los tenemos nosotros como abogados. Los demás miembros de la Junta Directiva también fueron capturados. Max Quinquín, representante del CACIF y la Junta Monetaria, es acusado de fraude. También Raúl Castañeda, jefe de pediatría del San Juan de Dios y vocal de la Junta Directiva, quien asegura existe algo detrás de la empresa PISA luego de haber rescindido el contrato. ¿En la Junta Directiva se trató el tema del contrato de PISA? Sí, así, eso me estaban contando otros de sus compañeros que de eso se trata. Sí, se trató, claro que se trató. Se trató porque hay un evento, la ley de contratación del Estado dice que para contratar una empresa se nombra una junta de licitación, que son cualquier trabajador del instituto. Nosotros lo que hacemos es a través de un sorteo, escogemos los 5 que son de la junta, y esos 5 de la junta ni los conozco. Otro de los señalados, Otto Molina Stalin, dijo fuera de las cámaras que se encontraba en su vivienda al momento de su aprehensión y que parte de su trabajo en el Seguro Social era trasladar los documentos de los contratos. La presidenta de la Cámara Penal, la magistrada Blanca Stalin, no quiso emitir declaración alguna a los medios de comunicación. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias. Las licitaciones oscuras del IGS no es una cosa que sea nueva, siempre han sucedido, y aunque es positivo que se estén dando capturas en Guatemala, se produjo la renuncia de la vicepresidenta, se está exigiendo la renuncia del presidente y está habiendo implicaciones de los secretarios privados de ambos en casos de corrupción como La Línea y ahora este caso de licitación de medicamentos pues realmente malignos en el IGS. Lo que más nos tenemos que poner a pensar es qué vamos a hacer para el próximo septiembre, señor.
señores, porque por primera vez en Guatemala van a votar mayores de 18 años que nacieron después del año 1996, o sea, ya en la era democrática de los acuerdos de paz. Y es absurdo que en Guatemala sigamos arrastrando los mismos problemas de hace 30, hace 40, hace 50 años, porque somos incapaces de resolverlos. Yo me alegro y felicito a todas las personas que se han involucrado en que se esté dando captura a las personas que han sido corruptas. Es buenísimo eso, porque en Guatemala no se trata de echarle más dinero al barril sin fondo que es el gobierno, sino de realmente ver si ese dinero está siendo ocupado para las necesidades que los guatemaltecos necesitan que se cubran, sobre todo seguridad y justicia. Estamos hablando de un país donde 19 personas mueren violentamente todos los días y hay un robo cada 4 minutos, así que debería de ser esa nuestra prioridad: mejores cárceles, mejores jueces, mejores policías, abogados decentes. Sin embargo, en Guatemala nos estamos alegrando por la renuncia de muchos de estos dirigentes, buscamos su captura, todavía nadie nos habla de juicios, no sabemos si va a haber juicios televisados o juicios por redes sociales, pero lo que sí es cierto es que nos vienen unas elecciones en septiembre, señores, y mucha de la gente que está saliendo a protestar, sobre todo los jóvenes, protestan porque el gobierno no funciona, pero cuando uno les preguntan qué quieren o qué proponen, te contestan, no sé, que el gobierno resuelva. Ahora, esto no es específico solo de Guatemala, pasa en Occupy Wall Street, el movimiento que buscaba ciertas reformas a Wall Street, el movimiento Los Indignados en España, el movimiento Fora Dilma en Brasil, que busca la renuncia de Dilma Rousseff, o las marchas que está habiendo en contra de Cristina Kirchner por el caso del fiscal Nisman. Los jóvenes en América Latina están saliendo a la calle a protestar en contra de gobiernos que no funcionan, pero proponen. Saben cómo funciona la política, entienden cómo funciona la economía, salen de ellos las propuestas que ayuden a los dirigentes a tomar mejores medidas, o están los jóvenes rascándose el ombligo esperando que las formulitas mágicas vengan de candidatos que no se las van a dar. Señores, mientras un gobierno lucra porque todo es un problema, la juventud no puede pretender que de ese gobierno vengan las propuestas. Y por eso, una de las cosas que siempre inculcamos en HDP y que también fue uno de mis mensajes en toda la gira que hice por Latinoamérica es: jóvenes, defínanse ideológicamente. A mí no me importa que ustedes se claven la t-shirt del Che Guevara, pero si se la van a clavar, mínimo estudien lo que fue la historia de China y los genocidios de Mao Zedong. Un libro para eso es el Libro Rojo de Mao. Entiendan lo que pasó en la Unión Soviética, lo que fueron los genocidios de los gulags, entiendan la historia de Vietnam, de Cuba, de Corea del Norte, entendamos a dónde está llevando el socialismo del siglo XXI a nuestros países. Y si luego de hacer toda esa información ustedes quieren clavarse la t-shirt del Che Guevara, bienvenidos sean. Si quieren ser anarquistas también, capitalistas, perfecto, socialdemócratas, buenísimo. Defínanse ideológicamente y empiecen a proponer, porque de otra manera de los gobernantes no van a venir las propuestas. Un hijo de la política verdadero se informa, se educa y luego propone en cuanto a lo que quiere ver. Por eso, en el debate de esta noche en HDP vamos a hablar de protestas sin propuestas. Bienvenidos. Campo Pagado. Ante los recientes acontecimientos y la crisis política e institucional que vive el país, al pueblo de Guatemala le invitamos a ver el mensaje del Dr. Manuel Valdizón este miércoles 20 y jueves 21 de mayo en todos los canales y radios del país. Porque le toca al pueblo, te toca a Guatemala. Valdizón presidente, líder. Campo Pagado.
usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Jesús López y Demóstenes Juárez. ¿Qué pasó? Presentes al reclusorio. ¿Ya? Igual si son 2 días, 10 o 15 años la voy a extrañar, ¿eh? Te prometo que no te voy a abandonar ni a ti ni a tu padre en todo esto. Este caso en particular para mí es como si se tratara de mi propia familia. Mamá, la mejor parte de mí eres tú. Aztecahuate, cerca de ti. Mis queridos hijos de la política, para seguir hablando de este tema acerca de las protestas que se están llevando a cabo en Guatemala para pues pedir la renuncia que se logró de la vicepresidenta Roxana Valdetti y que ahora se está pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, es importante que hablemos si estas protestas realmente van amarradas de propuestas. Es conocido que los jóvenes en Guatemala pues se les dice que no tengan ideología política. Cállate, no te metas en problemas. ¿Para qué vas a hablar de política? Eso solo le trajo la muerte a tu abuelo, eso solo trae conflictos. Y eso nos ha dejado con una generación de jóvenes que están descontentos, que están enojados con lo que está pasando con el gobierno, pero que realmente no tienen ideas claras de cómo funciona la economía, de cómo funciona la política. Realmente no hay un conocimiento profundo, porque a los jóvenes, pues no, por un lado, no les interesa leer acerca de política, pero por el otro también se vuelve muy difícil el poder proponer algo distinto. Para hablar acerca de si estas protestas realmente tienen propuesta o no, tengo como invitados a Quique Godoy Forno. Él es fundador de Yo Asumo, un movimiento bastante conocido, y también del dueño de Guate, Soy Yo, que hace 4 años pues buscaba que los jóvenes se vieran como los dueños de este país y vieran a los gobernantes como sus empleados. También me acompaña Luis Abundio Maldonado, él es abogado y miembro de Global Shapers, que es un movimiento que también busca que diferentes profesionales tengan propuestas para poder sacar a las sociedades adelante. Así que bienvenidos Quique, bienvenidos Luis Abundio, realmente es un placer tenerlos por acá. Y para darle un poquito de contexto a lo que hablamos acerca de protestas sin propuestas, yo quiero que veamos un poquito lo que nos quiere decir Cantinflas en una de sus películas acerca de lo que la burocracia, el aparato de gobierno realmente es y no es. Así que veamos. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. ¿Me oyó? Irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, tampoco así de lárguese. No, deje desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo
el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto, de manera que ya me voy, licenciado, me voy, no me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo, si a esto se le puede llamar trabajo. Campo Pagado. A Guatemala ya le rebalsó el vaso tanta violencia, le rebalsó el vaso la corrupción desmedida y también le rebalsó el vaso el olvido. A Guatemala ya le rebalsó el vaso la miseria en salud y le rebalsaron el vaso los políticos mentirosos. A mí también me rebalsó el vaso ver a mi país así. Guatemala no aguanta más. Es tiempo de reaccionar. Campo Pagado. ¿Quieres saber más de Aztecaguate? Búscanos en la web como www.azteca.com.gt. Encuentra fotos y videos de tus presentadores favoritos, capítulos de nuestra programación y transmisiones en vivo. En las redes sociales, danos like en Facebook. Azteca Guatemala Oficial. Ahora, gracias a ti, somos más de 117,000. En Quechilero, superamos los 150,000 seguidores. Y en @aztecaguate, forma parte de la comunidad de más de 116,000 seguidores en Twitter. 114,000 en @hechosguatemala. En @quechilero nos siguen más de 50,000 personas. Aztecaguate, cerca de ti. Señor Gillespie, soy Abigail Mills. Señor Gillespie, vine a ayudarlo. Déjeme ayudarlo. No puede ayudarme. Él vendrá por usted. ¿Quién viene por mí? El hombre de arena. La siguiente vez que se duerma, morirá. La leyenda de Sleepy Hollow, sábados 10 de la noche. Soy de los chapines que quiere un gobierno honesto. Que diga la verdad. ¡Sin corruptos! Sin robarnos las oportunidades de progresar. Oportunidad de estudiar. Oportunidad de vivir en paz. Oportunidad de desarrollo social. Las buenas personas como tú son la mayoría y merecen una Guatemala diferente. Corrijamos el rumbo y juntos construyamos un país con oportunidades para todos. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Del discurso de Cantinflas hay varias cosas que yo quiero rescatar, Luis y Quique. Primero, a 36 semanas de las elecciones en Guatemala, Cantinflas habla de aves de paso que no saben inculcar responsabilidad que conlleva el ser un burócrata. Aves de paso.
qué concepto más importante en un país donde vemos campaña política por todas partes. Unos dicen le toca al pueblo, otra dice metámosle bisturí a la corrupción, el otro dice se nos rebalsó el vaso y con un montón de ratas, pero nadie nos ha dicho quiénes van a ser sus ministros. Y es precisamente de eso a lo que se refiere Cantinflas, de que llegan personas que son negociadas a pocas semanas antes de que sean las elecciones, que nadie conoce y que nadie sabe. ¿Qué podemos esperar de un sistema para componer lo que hay que componer en Guatemala cuando nadie conoce quiénes van a ser estas personas que paran siendo estas aves de paso? Pues primero que nada, gracias por el espacio, Gloria. Yo retomando un poco tal vez el tema del dueño de Guate, creo que cabal cabe aquí a ese tipo de respuesta, porque muchas veces los vemos a ellos como la parte de hasta arriba, digamos, o los dueños, digamos, del gobierno, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad quienes deberían de tener claro a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar somos nosotros, todos los ciudadanos. Porque ¿cómo vamos a esperar nosotros, sin saber a dónde querer llegar, que llegue otra persona a decirnos a dónde ir y que nos pongan allá personas que nos van a llevar a ese lugar? Es ilógico, digamos, y yo siento que cabal ahí es donde cabe el tema de tener ya propuestas claras, a dónde queremos llegar, qué tipo de país quisiéramos, cuáles son las prioridades, digamos, que se tienen que trabajar. Ellos trabajan para uno debería de saber hacia dónde quiere ir, cuáles son los puntos claves que ellos tienen que manejar. Pero al final de cuentas era esa pregunta. En una empresa, yo no solo pongo a la persona ahí que va a trabajar para mí y me desaparezco, ojalá haga lo que queremos, sino que uno es el que tiene que velar porque se llegue a ese lugar. Luis, hay 14 ministerios que deben ser custodiados por 14 ministros que, como bien dice Cantinflas, con los impuestos que nosotros pagamos, en ese concepto que dice Quique, nosotros pagamos sus sueldos, sus vacaciones, sus prestaciones, sus seguros médicos. A 36 semanas de las elecciones no ha habido un solo candidato que nos diga, este es mi ministra de Educación y este es su plan, este es mi ministro de Medio Ambiente y este es su plan, este es mi ministro de Economía. No los conocemos, no sabemos quiénes van a ser estas gentes, nadie tiene un plan de gobierno. Y si a eso le aunamos una generación que no está definida ideológicamente, y que, ojo, eso no solo pasa en Guatemala, pasa en toda América Latina, los jóvenes salen a protestar que los gobiernos no funcionan, pero ellos no tienen idea tampoco de propuestas, porque no han leído cómo funciona la economía, porque no han leído los desastres históricos que diferentes políticas llevan. Entonces, dice Cantinflas, las fallas en la administración frenan el progreso. ¿De qué le va a servir a Guatemala ir a elecciones en septiembre si nos seguimos enfocando en una cara y no nos enfocamos en las fallas a la administración que están frenando nuestro progreso? Totalmente de acuerdo contigo, Gloria, y coincido con Quique. Se nota muchísima improvisación en estas elecciones y no es primera vez que esto sucede. Realmente en los procesos electorales llevamos 3 aproximadamente, de tener conciencia activa, se ha visto siempre que a último momento se están llenando los cuadros políticos, simplemente utilizando estos como medios para llegar a un fin, y el fin realmente es pues poder delinquir. Lamentablemente sí existe un Estado de Derecho cada vez que se está fragmentando, como tú bien dices, existen fallas dentro del sistema, no es cosa nueva. Pero yo en lo personal y conversando un poquito con Quique y contigo antes del evento, sí denoto que existe muchísima esperanza. Hay un despertar que se está viendo con las manifestaciones masivas, en donde creo que el denominador común, y eso al final genera optimismo y debe generarnos esperanza como guatemaltecos, es que estamos exigiendo que sea una nueva política. Y yo siempre he sido partidario que la política no es el arte de gobernar, la política debe ser el arte del buen gobierno. Por consiguiente, todos estamos cansados de ser víctimas. Como abogado, como empresario, que pagamos nuestros impuestos, tenemos la obligación de exigir, tenemos el derecho de exigir, pero la obligación de exigir, y yo creo que en estas elecciones particularmente sí debemos de hacer un llamado a un voto consciente y exigirle a todos los partidos políticos que definan claramente cuál es el norte, cuál es esa ideología que tú claramente dices que debe de estarse muy bien afincada desde un inicio.
Es también claro que cuando los ciudadanos están hablando de no le toca, sale un candidato y dice le toca al pueblo. Es claro que los ciudadanos dicen queremos transparencia y las campañas se van a hablar de vasos rebalsados y de bisturís. O sea, sí está claro que es la ciudadanía la que marca el paso y que cuando la demanda empieza a exigir cosas, la oferta política, aunque sean campañas que no tienen fondo, ofrecen eso. En el caso de ustedes, ¿cuáles serían las reformas concretas que ustedes harían, si me pueden nombrar 3 o 5, que ustedes harían de fondo en el sistema que hay y a las cuales incentivarían a los jóvenes que nos están viendo a que les pongan atención a la hora de elegir? Porque la gente te sigue diciendo por quién votamos. No se trata de quién, se trata de cuál es la propuesta que vamos a votar. Entonces, Quique, ¿cuáles serían las reformas estructurales, 3 o 5, que tú le harías al sistema? Pues mira, yo quisiera empezar por contestándola de otra forma y luego ya te digo tal vez algunas que se me ocurren que se podrían hacer, pero otra vez era el tema de que una reforma real que se tiene que hacer es la propia, porque al final de cuentas, ¿por qué hay corrupción en el gobierno? Porque hay corrupción en todas partes en el país. Entonces, muchas veces se ha dicho, y está la frase esta, de que cada país o cada sociedad tiene el gobierno que se merece. No es porque todos seamos así, pero es porque de alguna u otra forma esa es la cultura que predomina en todos los ámbitos. Entonces, esa es realmente la primera reforma que habría que cambiar. Habían algunas personas que yo vi que hicieron el cambio en lugar de renuncia ya, era el tema yo renuncio, porque también son un montón de esos pensamientos y hábitos que uno mismo tiene, que tiene que irlos cambiando para dar esa reforma profunda. Esa es la reforma más profunda que habría que hacer, digamos. Pero luego, digamos, en temas más prácticos, de lo que te digo yo de ahorita, que sería algo de que tendría que hacerse para las siguientes, porque ya no aplicaría para ahorita, el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque simplemente siguen siendo vehículos donde personas se benefician a costa de todo el pueblo, en lugar de que lleguen personas ahí, que no lleguen ahí necesariamente porque tengan el recurso para comprar el espacio o para pagar la campaña, que sean amigos o sean compadres de las personas que están ahí. Entonces, ese tema de cambiar el tema de la ley electoral para que pueda participar mucha más gente en ese tema, te diría que por ahí. Yo sé que hay un montón de digamos, opiniones en temas a la reforma de qué habría que cambiar, y yo puntualizaría en que con que se cambiara el tema del financiamiento, ese punto específico, y que no nos perdamos en hablar de todos los otros temas que hay ahí, eso haría una gran diferencia en cómo se haría. Y también sería el tema del espacio en las frecuencias abiertas. Ahí incluso, como se ha hecho en otros países, podría decirse que den 1 hora, digamos, para el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral ya lo divide de una forma equitativa y equivalente, pero ese sería algún punto importante, digamos, y lo otro sería la Contraloría General de Cuentas de la Nación. O sea, si la CICIG hiciera como lo que está haciendo ahorita en algo como la Contraloría, yo siento que se podrían hacer cosas también profundas como lo que va ahorita. Y lo último que te iba a decir simplemente es el tema de que nosotros como jóvenes podamos tener propuestas. Porque otra vez no podemos solo exigirle a ver a quién se le ocurre decirnos algo, porque una cosa es decirla y otra cosa es hacerla. Claro. Pero como lo hemos visto en lo anterior, hacen una campaña pero paran haciendo otra cosa. ¿Culpa de quién es? ¿Responsabilidad de quién es? ¿De ellos o de nosotros? Excelente. Luis, en tu caso, ¿cuáles serían entonces esas reformas que tú consideras son urgentes o que los jóvenes deberían de empezar a exigir para ver si logramos que esta campaña empiece a tener un poquito más de sustancia? Coincido con Quique que es inminente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Realmente debemos de establecer un candado a nivel legislativo para evitar el transfugismo. En primer lugar, evitar también no el término multipartidismo, sino que yo creo que sería la atomización sin ideología de múltiples partidos o de múltiples vehículos que al final no están buscando o velando por el bienestar de Guatemala. Partiría también de una reforma sustancial de la ley de la carrera judicial, y creo que sin lugar a dudas ya ha evolucionado el país y las constituciones son dinámicas, es un punto álgido, pero sí considero que tenemos cierta rigidez en la forma en la que se eligen a la alta magistratura. Y yo no inventaría el agua azucarada, hay que voltear a ver hacia otros países que tienen condiciones similares a la nuestra, el caso de Colombia, el caso de Chile,
en donde culturalmente nos parecemos muchísimo, hemos tenido procesos históricos muy similares y sociedades en donde realmente impera más la ley. Países escandinavos, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, en donde los índices de transparencia son los más altos a nivel mundial, prácticamente eso al final nos denota que separar la función del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, de nombrar finalmente al superintendente de administración tributaria, sería otra reforma también inminente de realizar y poderlo conferir a un órgano que sea totalmente ajeno y totalmente independiente a la función ejecutiva, como los famosos consejos de Estado que ya existen en Colombia, como los consejos judiciales que existen en el caso de Francia, en el caso de Alemania. Al final, eso se lograría únicamente haciendo esas reformas sustanciales en la ley electoral y de partidos políticos, en la ley de la carrera judicial, en la ley que regula a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y te diría también que a nivel constitucional debemos de comenzar a pensar de qué manera volvemos más eficientes los sistemas de salud pública, que no están funcionando. Hospitales desabastecidos, altos índices de corrupción, lo estamos viviendo en estos precisos momentos. No, de hecho yo tuve aquí sentado a un representante del pacto colectivo del sistema de salud y es un desastre, pues, o sea, porque realmente este pacto, en lugar de premiar al servidor público en salud, está premiando a una élite, a una cúpula, que es en lo que desgraciadamente se han vuelto nuestros sindicatos. Quique, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente el tiempo en televisión es bastante reducido, pero creo que este debate ha cimentado ideas muy importantes. Nosotros volvemos con más en Hijos de la Política. Recuerden, el hashtag es HDP. Siempre transmitimos los miércoles a las 9 de la noche y repetición los jueves a las 6 de la mañana.